Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Saludo muy especial a los ediles, a cada uno de los bloques legislativos, a cada uno de los integrantes, por supuesto a la bancada oficialista que nos acompaña siempre en todo lo que tiene que ver con los desafíos de gestión, a los bloques opositores, unipersonales, a los bloques. Bueno, gracias. Un saludo especial a las autoridades que están presentes por acompañarnos, funcionarios, autoridades que nos acompañan a la labor diaria, ¿no?, de administrar y seguir luchando el día a día del distrito, a vecinos que se han acercado, bueno, cada uno de los que está hoy siendo partícipe de esta apertura de sesiones. Gracias, señor presidente. Por supuesto, bueno, el saludo a la secretaria, a Camila, a la pronta recuperación. Gracias, Agustina, por sumarte, bueno, para dar inicio a esta apertura de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Consejo Deliberante. En principio, bueno, quiero compartir una fecha muy especial, ¿no?, para todos los argentinos. Vamos a cumplir 50 años del golpe militar en la Argentina, del golpe de 1976. Creo que es una fecha realmente muy dolorosa en la historia de todos los argentinos y bueno, cumplirse este 24 de marzo, 50 años, de alguna manera, bueno, invito a convocarlos para que realmente tomemos una postura con respecto a esta parte tan oscura de nuestra historia política en la Argentina, ¿no? Digo, los invito porque seguramente vamos a estar ese día, como lo hacemos siempre, compartiendo el acto oficial, y sería más que importante la presencia de todos, sobre todo todas las fuerzas políticas deberían estar presentes porque todos hemos llegado a la participación política gracias a la recuperación de la democracia, esta democracia con la cual hemos podido de alguna manera tener presidentes de distintos partidos políticos, de distintas ideologías, con lo cual me parece, bueno, que no son tiempos para ser indiferentes y no son tiempos tal vez para entrar en estrategias de querer desviar lo que hay que discutir, ¿no?, cuando a veces mencionamos números solamente, sino realmente lo que ha sucedido en esa etapa tan cruel, tan triste de la Argentina. Y si no hay un sentimiento ideológico, si no hay un sentimiento reflexivo de participación, por lo menos que lo hagamos como seres humanos, sobre todo en memoria de los 7 hijos de la ciudad de Bedia que realmente sufrieron la dictadura, las 7 familias, que me parece que es imposible que seamos ajenos a esa historia tan triste de nuestro país y redoblar los esfuerzos para que lógicamente, bueno, nunca más y que siempre podamos seguir el camino de la democracia. En esta fecha también, por supuesto, quiero resaltar la figura de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo como ejemplo de lucha, como ejemplo de realmente seguir con la bandera de la paz, del reclamo, de seguir en la búsqueda de los nietos que todavía no hemos podido recuperar, seguir en ese camino de la historia y toda la entrega que han realizado durante todos estos años. Así que también, bueno, ese ejemplo que muchas veces es reconocido mundialmente y que a veces, bueno, en algunos sectores de la Argentina somos indiferentes o maltratamos a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Voy a compartir un pequeño análisis porque a veces acá en el recinto pasa que tal vez cuando uno quiere compartir un tema que excede al distrito, parecería que no es el lugar de debatir o de discutir, ¿no? Como que solamente en el recinto hay que tratar temas de la vida cotidiana o proyectos relacionados, discusiones políticas de nuestro pueblo y del distrito. Lo cual es un grave error. Es un grave error porque este es el recinto, el espacio
donde realmente hay que discutir absolutamente o debatir o enriquecer todos los temas. Es el espacio donde se manifiestan todos los temas que tengan que ver con la vida desde nuestros pueblos al mundo, digo. Entonces, para no, bajarle el tono a este tema de discusiones o que realmente se considere, como ha pasado muchas veces, como una pérdida de tiempo, yo creo que los que están representando la política hoy en el distrito, deben tener una mirada y una postura de lo que está sucediendo, sobre todo en el mundo, digo, ¿no? ¿Cómo está el mundo hoy? Tenemos la posibilidad de mirar para otro lado y decir nosotros no tenemos nada que ver con eso, que lógicamente no lo vamos a resolver desde nuestras bancas, pero sí exige que tengamos, mínimo una postura, una información, mínimo tratar, dar una discusión, un debate de cómo está el mundo en la actualidad, que la realidad parecería que no está muy bien, ¿no? Me parece. No sé cómo lo aprecian ustedes. Siempre estuvimos acostumbrados de que el mundo estuviera dominado por dos potencias, ¿no? Podemos recordar la Guerra Fría, capitalismo, comunismo, Estados Unidos, la ex Unión Soviética, y siempre el mundo fue dominado por dos potencias. Hoy las reglas de juego han cambiado y lógicamente aparecen otros actores y aparecen otros intereses. Por un lado aparece un actor que no estaba, que ha hecho de ser su superpoblación, haber hecho nada más ni nada menos que una potencia, ¿no? Porque esos millones de habitantes de ese país tienen que consumir, tienen que comer, y realmente en base a esa economía le ha dicho al mundo, si ustedes quieren producir, si ustedes quieren vender, nos van a necesitar a nosotros, que somos los que más gente tenemos en el mundo, y estoy hablando claramente de China, que hoy es quien comercializa con todas las economías del mundo y que, es una amenaza para algunos intereses. Mientras Estados Unidos y Rusia se han dedicado a la guerra armamentista, China se ha dedicado a invertir en logística, se ha dedicado a generar lazos comerciales con el resto del mundo y hoy ha generado una potencia de consumo que realmente es muy, pero muy importante para cualquier país que quiera crecer. También está la disputa de algo realmente sumamente valioso, en la cual, Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo del mundo, ¿no? La realidad es que cada vez que ha tenido una acción, qué casualidad que ha sido en lugares donde están los pozos petrolíferos más importantes, las reservas más importantes del mundo, ¿no? No ha ido nunca a lugares donde no hay este tipo de recurso natural y que realmente le interesa. Y además también, aparece Europa, que todavía no da señales, con una Francia que recién se expresa de que si van a tocar sus intereses, el presidente también ha manifestado en estos días que va a ser partícipe, y como siempre, América Latina queda de rodillas a los intereses de las grandes potencias, donde, claramente el mapa empieza a ser cada vez más claro. Muchos creímos o nos hicieron creer que el problema de Cuba se llamaba Fidel Castro, el cual ya hace tiempo que no está. Sin embargo, hoy se vive la peor situación de Cuba porque es el bloqueo más agresivo en la historia que están sufriendo los cubanos en este momento. Ya hemos visto lo que ha sucedido en Venezuela. Un día nos despertamos y un país se lleva un presidente. Después podemos discutir si los modelos de cada país son los que realmente nos pueden representar o no, pero lo que no podemos dejar de discutir es que un país decida a quién quiere poner de presidente sin valorar, sin respetar cada una de las culturas, cada una de las decisiones que esos países han tenido. Otro día nos despertamos y Estados Unidos aprieta un botón y vuelan por los aires la residencia, como ha sucedido en Irán. A lo cual ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con esto la Argentina o qué tenemos que ver nosotros? Mucho tenemos que ver. Porque nuestro país no se ha declarado neutral en todos estos conflictos, sino todo lo contrario. Ha tomado una postura muy clara de qué lado de estos conflictos bélicos está, y que además también las incidencias de esta guerra, van a traer aparejadas situaciones que van a incidir también en la economía argentina. En la guerra del Golfo, la Argentina no se declaró neutral. En la guerra del Golfo, Argentina fue partícipe, mandó corbetas, mandó tropas, y después nos costó los dos atentados más grandes de la historia, ¿no? Recordamos el atentado de la Embajada de Israel y recordamos el atentado de la AMIA. Con lo cual, a veces, estas decisiones que se toman,
muchas veces hay que pensar en el colectivo de un país, la responsabilidad que tenemos como país cuando se gobierna. Y en otros tiempos, las decisiones neutrales y con estrategias de visión geopolítica nos dieron resultados positivos. Por ejemplo, en la post-segunda guerra mundial, la Argentina se declara neutral, pero además también pone en valor su producción nacional. La Europa que se estaba recuperando tenía hambre y le decía a la Argentina que tenía el trigo que le vendiera el trigo. Y el presidente de aquel entonces de la Argentina, lógicamente le dijo que sí, pero al valor que la Argentina quería, no el que quería Europa. Con lo cual eso derivó en una frase muy famosa: Europa tiene hambre, la Argentina tiene la comida, veremos quién aguanta más, ¿no? No sé si alguien alguna vez la escuchó o lo recordó, estamos hablando de la presidencia de Juan Domingo Perón. Con lo cual, había una visión estratégica, geopolítica, de qué pasaba en el mundo y de qué manera la Argentina podía ser partícipe. Esperemos que nuestro presidente esté a la altura de esa visión geopolítica de lo que sucede en el mundo, primero para cuidar a todos los argentinos y segundo para que realmente los intereses económicos sean beneficiados en relación a esto que está sucediendo. La reforma laboral. Hace 71 años la Argentina desarrolló la reforma laboral. 71 años. El presidente de ese entonces, ¿saben qué planteó en la reforma laboral? Primero, que los trabajadores no podían trabajar jornadas más de 8 horas. Segundo, que los trabajadores tenían que tener durante el año un periodo de descanso llamado vacaciones pagas. Tercero, que se agregara un sueldo anual complementario denominado SAC o que nosotros conocemos como aguinaldo. Todos estos puntos se agregaron en la reforma laboral hace 71 años. Con lo cual, 71 años después, leyendo la reforma laboral actual, la pregunta que comparto con ustedes es: ¿cuál es la modernización? ¿71 años para atrás o la del 2026? Porque en la del 2026 no hay ninguno de estos beneficios que realmente estén del lado de los trabajadores, sino todo lo contrario, atenta contra cada una de las conquistas logradas hace 71 años atrás y que hace 71 años atrás ponían a la Argentina como ejemplo de reforma laboral en el mundo por haber logrado realmente estos detalles que yo acabo de mencionar, fundamentales, como algo que parecería totalmente digno, humano, ¿no? Tener una jornada laboral de 8 horas, si se trabaja más de 8, se pagan horas extra, tener las vacaciones pagas en el periodo del año y un sueldo anual complementario como el que acabo de mencionar. Bueno, situaciones, debates para enriquecer y que a veces tal vez la historia quiere borrar, no la quiere contar, o tal vez nadie se ocupa de mencionar estos temas, pero me parece que cuando a veces nos quieren plantear que la modernización es lo que estamos tratando, parecería que lo que vamos a lograr es retroceder 71 años para atrás en la historia. Así que, bueno, vuelvo a repetir, también relacionado a este tema, un disparador sobre en qué lugar nos posicionamos cuando se trata nada más ni nada menos que algo tan pero tan importante que tiene que ver con la reforma laboral, además de en aquel entonces haberle puesto un lugar de reconocimiento al peón rural, ¿no? El estatuto del peón rural, el cual no tenía ningún tipo de reconocimiento para su labor en ese entonces. Paso al plano nacional relacionado a datos que realmente creo que nos deben importar absolutamente a todos. Por ejemplo, la tasa de suicidio juvenil en la Argentina. En el 2015 hubo cerca de 3.100 suicidios en Argentina con una tasa aproximada de 7.1 cada 100.000 habitantes. En el 2022 se registraron 3.382 muertos por suicidios en una tasa de 7.2 cada 100.000 habitantes. Una de las más altas de Sudamérica. Entre el 2023 y el 2025 se notificaron 15.807 intentos de suicidio,
unos 22 por día y alrededor del 30% corresponden a jóvenes entre 15 a 19 años. El suicidio es una de las principales causas de muerte en jóvenes, siendo segunda causa entre adolescentes de 10 a 19 años en el país. ¿Qué muestra la comparación entre el 2015 y el 2026? Bueno, hay tres tendencias bien claras. El nivel general no cambió drásticamente, pero por supuesto que esta tasa de suicidios cada 100.000 habitantes incide claramente en un crecimiento de datos desfavorables. Creció la preocupación en jóvenes, los informes sanitarios muestran más intentos y mayor concentración en adolescentes y adultos jóvenes, y los intentos aumentaron más que las muertes. Notificaciones de intentos crecieron muchos en los últimos años, aunque parte de ese aumento se explica porque ahora se registran oficialmente en el sistema de salud. La caída de la vacunación infantil en la Argentina. Según los registros sanitarios citados en la nota, la cobertura de vacunas obligatorias en niños cayó a niveles históricamente bajos. Vacunas a los 5 o 6 años, que es el ingreso escolar, como por ejemplo el refuerzo antipoliomielítico, un 84% menos. La triple viral, la sarampión, la rubiola y paperas, un 46% menos. Esto implica que más de la mitad de los chicos no recibieron las vacunas obligatorias antes de entrar a la primaria. Las vacunas a los 11 años también se registró una baja importante. Las coberturas cayeron hasta 10 puntos porcentuales. La vacuna contra el virus del papiloma humano llegó aproximadamente al 50% de aplicación. Nivel de vacunación recomendado. La Organización Panamericana de la Salud recomienda que las vacunas tengan una cobertura mínima del 85% para evitar rebrotes de enfermedades. Actualmente en la Argentina, según los datos citados, muchas vacunas infantiles rondan el 50%, muy por debajo del nivel considerado seguro. Riesgos sanitarios señalados por especialistas. Bueno, los miembros del grupo asesor del OPS advierten que si las coberturas siguen cayendo, pueden volver enfermedades erradicadas. La poliomielitis no circula en la Argentina, pero sí en otros países. Si baja la vacunación, el virus puede regresar. También ocurre con enfermedades como sarampión, rubiola y paperas. Factores señalados, bueno, menos campaña de vacunación del Estado Nacional, menor inversión en salud pública y crecimiento de discursos antivacunas. Argentina tenía históricamente coberturas cercanas al 90%. En algunos esquemas cayeron alrededor del 50%. Enfermedades que estaban erradicadas o controladas en la Argentina. Durante décadas, gracias al calendario nacional de vacunación, Argentina logró eliminar o controlar varias enfermedades graves. Principales hitos sanitarios: la poliomielitis, último caso en 1984. El sarampión, eliminación de transmisión endémica en el 2000. La rubiola, eliminación en el 2009. Estos logros se consiguieron porque la vacunación infantil superaba el 90% de la cobertura, lo que generaba inmunidad colectiva. Enfermedades que hoy circulan generando alerta. Bueno, el sarampión, el riesgo actual, la cobertura de la vacuna triple viral cayó a menos del 50% en algunos grupos. Para evitar brotes se necesita al menos el 95%. El sarampión es una enfermedad extremadamente contagiosa y puede causar neumonía, encefalitis y muerte. La poliomielitis, erradicada en la Argentina en 1984, sigue circulando en algunos países del mundo. Riesgo actual: si baja la vacunación, el virus puede reingresar por viajeros y volver a circular en poblaciones no inmunizadas. La tosferina no estaba completamente erradicada, pero sí muy controlada durante años. En los últimos registros se confirmaron 688 casos en 19 provincias. 7 bebés murieron por la enfermedad. La difteria prácticamente desapareció gracias a la vacuna, pero cuando las coberturas bajan, vuelve a aparecer en otros países y puede reingresar rápidamente. Conclusión de este análisis con respecto a la salud, que están acá los especialistas. Argentina fue durante décadas un ejemplo regional en vacunación, logrando eliminar enfermedades graves. Pero cuando las coberturas bajan por debajo del 85 o 95%, ocurre algo que la epidemiología conoce bien. Enfermedades que parecían desaparecidas vuelven a aparecer.
Mortalidad infantil en Argentina entre el 2023 y el 2025. En el 2023, 8.0 por cada 1.000 nacidos vivos. En el 2024, 8.5 por cada 1.000 nacidos vivos. Entre el 2023 y el 2024 la tasa subió 0.5, rompiendo una tendencia de descenso que llevaba más de 2 décadas en la Argentina. ¿Qué significa este crecimiento? Es la primera suba importante desde el 2002. Irrumpe más de 20 años de mejoras continuas en este indicador. No crecía la tasa de mortalidad infantil en la Argentina desde el año 2002. Factores que pueden explicar este aumento: condiciones socioeconómicas. La mortalidad infantil aumenta cuando hay pobreza, malnutrición, dificultades para acceder al sistema de salud. Argentina había logrado reducir fuertemente la mortalidad infantil durante 20 años. En el 2024 se produjo el primer aumento importante desde el 2002. El crecimiento es pequeño en número, pero significativo en términos sanitarios porque rompe una tendencia histórica de mejora. En salud pública, cuando la mortalidad infantil deja de bajar y empieza a subir, suele ser una señal temprana de deterioro social o sanitario. Un dato económico que lo vemos en nuestros pueblos: la morosidad de deuda en la Argentina, crecimiento desde 2003. En los últimos años se observa un fenómeno claro: cada vez más hogares recurren al crédito para llegar a fin de mes y una parte creciente no logra pagarlo en tiempo y en forma. Evolución reciente de la morosidad. En el 2023, niveles relativamente estables de mora. En el 2024, aumento fuerte de atrasos en tarjetas y préstamos. En el 2025, consolidación del crecimiento de la morosidad. Los datos del sistema financiero muestran que los atrasos en tarjetas de crédito y préstamos personales crecieron en forma sostenida desde el 2024. ¿Qué tipo de deuda crece más? Tarjeta de crédito es el principal foco de mora. Muchas familias pagan solo el mínimo, otras directamente entran en atraso. Préstamos personales, también aumentó la morosidad en préstamos bancarios, créditos otorgados por financiera y créditos digitales. Créditos informales o cuotas. Otro fenómeno creciente es el uso de compras en cuota, préstamos entre particulares y financiamiento de comercios. ¿Por qué crece la deuda de las familias? La caída del ingreso real, la inflación acumulada en los últimos años redujo el poder de compra de los salarios. Resultado: muchos hogares usan crédito para pagar gastos básicos como alimentos o servicios. Menor acceso al crédito productivo. Bueno, la tasa de interés de la actualidad. ¿Qué significa la morosidad en términos sociales? Cuando aumenta la mora en los hogares, suele reflejar lo siguiente: familias que no llegan a fin de mes, aumento del endeudamiento para consumo básico, deterioro del poder adquisitivo. Por eso, muchos economistas consideran la morosidad como un termómetro del estrés financiero de las familias. Estos son algunos puntos realmente que tienen que ver con todas estas noticias que continúan. Crisis en la industria. Cerró otra reconocida textil y ya son más de 21.000 empresas que bajaron la persiana en la era Milei. 2 años de Milei, la segunda peor caída industrial del mundo, 2.436 empresas cerradas y 73.000 empleos perdidos. Crisis del empleo, radiografía de las empresas que despidieron trabajadores o cerraron. En la era Milei cerraron 1.800 panaderías y se destruyeron 15.000 empleos del sector. Cierres industriales, conflictos laborales y tensión financiera en todo el país. 3 indicadores demuestran que la crisis económica con Javier Milei golpea a la clase media acomodada. Crecen las alertas por el freno en el consumo de bienes durables por la crisis económica. Se registraron bajas en autos, electrodomésticos e inmuebles. Guillermo Francella critica la gestión de Milei ante la crisis en la industria del cine. El actor expresó su preocupación por la falta de trabajo en la industria audiovisual, señalando que la situación es crítica y que el público ha dejado de asistir al cine. Un reconocido que, lógicamente, sabemos que aparentemente ha cambiado su manera de ver la realidad, o será que le ha tocado a seres cercanos a su familia, como ha expresado que sus hijos no tienen trabajo.
Por la crisis cierran empresas emblemáticas. La apertura comercial y la caída del consumo interno, un combo demoledor. Comparto una lista de algunas empresas que han cerrado, algunas cercanas a nosotros. Cierre de despidos, suspensiones en el último trimestre. Ilva Cerámicos, cierre de la planta en Pilar, 300 trabajadores despedidos. Whirlpool, 220 trabajadores despedidos, también en Pilar. Corben, Venado Tuerto, 150 trabajadores despedidos. Newsan, electromecánica, despidos en la planta de Ushuaia, 150. SKF, autopartes, cierre en la planta de Tortuguita, 147 empleados despedidos. La Suipachense, cierre de la planta de Suipacha, 143 empleados despedidos. TN Platex, textil, cierre de línea de producción en Corrientes y La Rioja, 88 despedidos. Vulcalar, calzados, cierre en la planta Sanagasta, La Rioja, 80 despedidos. Pampac, envase, cierre en Los Nogales, Tucumán, 80 despedidos. Magnera, productos médicos, cierre de la planta de Pilar, 60 despedidos. Dana, autopartes, cierre de planta en San Luis, 50 despedidos. Acería Berizo, metalúrgica, cierre en la planta del distrito de Berizo, 50 despedidos. Luxon Textil, cierre de la planta de La Rioja, 40 despedidos. Color Living, muebles, cierre de la planta en Pacheco, 40 despedidos. Otito, alimenticia, cierre de la planta en San Pedro, Jujuy, 40 despedidos. Cramaco, equipos eléctricos, cierre de la planta en Sastre, Santa Fe, 37 despedidos. Essen, metalúrgica, despidos en planta de Venado Tuerto, 34. Asindar, metalúrgica, suspensiones en planta de Villa Constitución, Santa Fe, 200 personas. Mondeles, alimenticia, suspensiones en planta de General Pacheco, 2.300 personas. Textilana, la marca que produce a Mauro Sergio en Mar del Plata, de ropa, 175 personas despedidas. Peugeot, automotores, pausa de fabricación en planta El Palomar. Consecuencias del modelo que se viene llevando adelante en la actualidad. Desde diciembre del 2023, más de 22.000 empresas cerraron en la Argentina. Se perdieron más de 327.000 empleos registrados. El total de unidades productivas bajó de 512.898 a 490.419. ¿Qué implica esto? Menos empresas activas, significa menos trabajo, menos producción y menos movimiento en las economías locales. Los datos oficiales muestran una fuerte caída del empleo registrado y del entramado productivo. Trabajadores en blanco al asumir diciembre 2023, 9.893.914. Trabajadores en blanco en noviembre 2025, 9.566.573. Pérdida total, 327.341 empleados registrados. Solo en noviembre del 2025, alrededor de 900 empresas dejaron de figurar en el registro oficial. Sectores más golpeados, la industria manufacturera, menos 73.477 trabajadores. Administración pública, menos 95.000 puestos aproximadamente. Actividades administrativas y servicios, menos 21.617. Y servicios domésticos se perdieron 24.768 puestos de trabajo en ese rubro también. Bueno, estos son algunos de los datos reales, concretos, con nombre, con ubicación, y por supuesto que todos esos números son personas, ¿no? No es una estadística nada más, son personas, cada uno de esos números son familias. En base a esta situación, nuestro distrito tampoco es ajeno a lo que está sucediendo. Con lo cual, bueno, voy a compartir también un informe de la Secretaría de Hacienda para poner en contexto cómo nos afecta este modelo económico del gobierno nacional. Durante los últimos años, la provincia de Buenos Aires y sus municipios han enfrentado un escenario inédito en el plano económico, financiero. La recesión alta, inflación ha impactado directamente la actividad económica, la recaudación y el financiamiento de los gobiernos locales.
El superávit que exige el gobierno nacional no es neutro, se construye en gran medida a partir de la reducción de transferencias y el traslado de mayores responsabilidades hacia las provincias y municipios. El superávit nacional es en este contexto una deuda trasladada al interior del país. Nosotros como municipio de Leandro N. hemos tenido una reducción. Esta reducción implica que el municipio dispone hoy de 1.900 millones de pesos menos que hace 2 años. ¿Cómo nos afecta este modelo? Nos afecta en 1.900 millones de pesos menos que hace 2 años. Inflación y costo de servicios. Un ejemplo claro del impacto de la situación económica es la evolución que ha tenido el precio del combustible, insumo esencial para la prestación de servicios básicos. El litro de gasoil pasó de 495 en noviembre del 2023 a 1.887 en la actualidad, siendo este un incremento cercano al 280%. El litro de combustible que pagábamos en noviembre de 2023 de 4,95 a pagarlo hoy 1.887 pesos el litro. Otro ejemplo del fuerte aumento de los costos fijos es el gas natural, cuyo valor registró un aumento superior al 900% desde el 2023 al 2025. Este tipo de incrementos en servicios esenciales para el funcionamiento de edificios públicos, centros de salud y dependencias municipales impacta directamente en el gasto corriente. Así, mientras los recursos crecen en el ritmo limitado, los costos fijos lo han hecho de manera exponencial. Para graficarlo numéricamente, en el hospital municipal la factura de gas natural de julio del 2023 había sido de 234.000 pesos y la del mismo mes en el 2025 de casi 3 millones de pesos, 2.919.000 pesos. O sea que en 2 años pasamos de una factura de gas natural del hospital de 234.000 pesos a 2.919.000 pesos. La factura de gas, asimismo, fue de 5.458.000 pesos comparado con 885.000 pesos del 2023. En el 2023 pagamos una factura de luz del hospital de 885.000 pesos, hoy pagamos una factura de 5.458.000 pesos. Esto demuestra que los costos que afrontan los municipios crecen muy por encima de la inflación informada oficialmente y que la presión por sostener las políticas públicas es cada vez más opresiva. Salarios y personal. En materia de salario, los saberes municipales se incrementaron más de un 275%. Desde diciembre del 2023 a la actualidad en el marco de negociaciones permanentes y diálogo sostenido con los trabajadores. Sin embargo, se reconoce que la inflación acumulada ha impactado de manera significativa en el poder adquisitivo del salario. Y a pesar de este contexto adverso, sostenemos el compromiso de continuar convocando a instancias de negociación, escuchando el reclamo de los empleados y priorizando la recomposición salarial dentro de las posibilidades financieras del municipio. Recaudación propia. En este contexto de restricciones, resulta necesario señalar que el municipio mantiene proceso de apremio contra un grupo reducido de contribuyentes de la tasa vial que han dejado de cumplir con sus obligaciones tributarias. Estos contribuyentes son productores agropecuarios propietarios de grandes cantidades de tierras en el distrito, que han optado por judicializar su situación. Estas conductas no solo afectan la prestación del servicio de mantenimiento de caminos rurales, sino que generan además una carga adicional para una administración que debe sostener todo el resto de los servicios esenciales para la comunidad. El cumplimiento de las obligaciones fiscales no es una opción, sino una condición básica para garantizar la equidad, solidaridad y el funcionamiento del Estado municipal. En el día de la fecha, la suma adeudada por estos contribuyentes, que nominalmente se identifican como 7 en 8 firmas, aunque existen indicios que permiten advertir que en algunos casos responden a una misma estructura económica, incluso una misma persona, alcanza a adeudar al día de la fecha un total de 500 millones de pesos al municipio, lo que equivale a más de un mes de salarios del total del personal
a más de 3 meses de pago de honorarios médicos o incluso el mantenimiento del servicio de seguridad distrital y policía comunal por 2 años y medio. Esto sucedió, ¿saben por qué? Porque hubo un candidato que llamó a una rebelión fiscal, que se llamaba, no sé si se acuerdan, porque después no fue candidato, se llamaba José Luis Esper. Llamó a una rebelión fiscal de que nadie pague las tasas. Y en el distrito tuvo su adhesión. Bueno, José Luis Esper, no sé si todos saben después lo que pasó, ligado al narcotráfico, lo tuvieron que bajar de la boleta de las elecciones, volver a imprimir las boletas, bueno, no, ya no aparece más ningún medio, nadie sabe más de él. Sin embargo, en el distrito ya perdimos 500 millones de pesos de ingreso por esa rebelión fiscal de estos seguidores del revolucionario José Luis Esper. Conclusión, el escenario económico actual deja en evidencia lo siguiente: mientras la nación exhibe superávit fiscal, las provincias y los municipios se enfrentan a cada vez menores transferencias, más responsabilidades y mayores costos que se disparan muy por encima de la inflación, el aumento exponencial de insumos esenciales como los insumos médicos, el combustible y los servicios básicos, sumado al esfuerzo por cumplir con las obligaciones existentes, entre ellas el pago a proveedores y trabajadores en fecha, estos últimos con reuniones paritarias y negociaciones para la recomposición del salario, generan una situación muy difícil en términos económicos y financieros. En este contexto se puede observar claramente que el equilibrio del que se jacta el gobierno nacional se construye a costa de las finanzas de los gobiernos locales. Mes a mes se profundiza el círculo del ajuste, licuación de ingreso, caída del consumo y menor recaudación. Esto sin contar con las obras paralizadas y los programas discontinuados. Bueno, este informe que me acercó la secretaria de Hacienda realmente refleja, ¿no?, es la radiografía de lo que nos toca atravesar. Por supuesto que también estos indicadores de baja de coparticipación, para aquellos que no conocen cómo genera los recursos el municipio, el 70% de lo que nosotros generamos es por coparticipación y el otro 30% es por tasa locales. Con lo cual, en el 70% de la tasa de coparticipación no hay injerencia ni maniobra de ningún tipo. Esa tasa de coparticipación, ¿cómo se genera? Con el consumo de todos los argentinos. Cada vez que los argentinos consumimos algo, eso directamente va al gobierno nacional, el gobierno nacional debe distribuir a cada provincia y cada provincia debe distribuir a cada municipio. Si no hay consumo, no hay recaudación. Si no hay recaudación, no hay coparticipación. La cuenta es muy clara del efecto cascada, el efecto dominó que está sucediendo y por qué afecta directamente también la disminución de la coparticipación en el distrito. Eso en un combo explosivo de los aumentos de los gastos fijos que ya mencionamos, que hay que seguir sosteniendo para que solamente siga funcionando lo que estaba funcionando. No estamos hablando de ir por un crecimiento de algo más, porque también el no contar con programa de financiamiento de obras, no contar con programa de financiamiento para otro tipo de gestiones, hacen que realmente tengamos que pensar solamente en qué podemos hacer para que la rueda gire y podamos prestar los servicios y podamos sostener sobre todo el sistema de salud, que es fundamental, el sueldo de los empleados y los insumos para poder garantizar los servicios básicos del distrito. ¿En qué se traduce esto? En un atraso rotundo en nuestros pueblos. Cero obra, cero mejora, solamente al día para poder garantizar con una administración muy, pero muy austera de que la cosa pueda seguir funcionando, nada más. La realidad es un combo realmente explosivo de una estrategia política de no me hago cargo de nada, que se haga cargo la provincia y los municipios, asfixiamos a la provincia, asfixiamos a los municipios y bueno, la realidad, el resultado creo que ya todos nos daremos cuenta cómo termina esta situación. Paso al área de salud para mencionar dentro de todo el informe que ha acercado salud algunos datos que realmente me parecen más que valiosos porque tiene que ver también con esto que venimos hablando. En el año 2025 hemos comprado prótesis a 23 pacientes por un monto superior a los 20 millones de pesos. Hemos pagado más de 60 estudios por un monto superior más de 60 estudios costosos que solo se realizan en centros de máxima complejidad como el PET para pacientes oncológicos, electromiogramas, centellogramas,
polisonografías, exámenes oftalmológicos por un monto de 10 millones de pesos. Además, 80 resonancias por un monto de 18 millones de pesos, si las condiciones socioeconómicas del paciente así lo determinan. Tal vez alguien se pregunte por qué se pagó desde el municipio. La respuesta es simple. Ante la urgencia nadie puede esperar y es muy justo que aquellos que no tienen recursos, ni obra social, ni prepaga, sean asistidos por el Estado municipal. A esto me refiero cuando hablo de una concepción política de un Estado presente, de un intendente preocupado e involucrado directamente con la salud de su distrito. Puedo invitarlos a conocer otras miradas de otros municipios y verán que lo que afirmo acá no es retórica ni discurso grandilocuente, es solo la verdad, es lo que menciona el director de salud en este informe. No podemos perder de vista que no se pueden reducir, entre otras tantas enfermedades prevenibles, la mortalidad infantil, si no se eliminan también el hambre, si no se proporciona agua potable y cloacas, que como afirmaban los grandes sanitaristas del siglo pasado, son como las arterias y las venas para una comunidad sana. Siempre pensando que la buena salud de un pueblo es el medio para alcanzar todo lo demás. En este sentido, es necesario destacar la profunda importancia de poner de pie una obra abandonada por el Gobierno Nacional como la planta depuradora cloacal en la ciudad de Bedia, obra que se terminará con fondos provinciales con el compromiso del gobernador. El mejor plan de salud es agua corriente y cloaca, repetía Ramón Carrillo. Nosotros tuvimos el privilegio de poder inaugurar la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Bedia. Digo el privilegio porque no fueron muchas las que salieron, incluso algunas todavía están abandonadas, y a eso tuvimos también el privilegio de poder presentar en el ENOSA, un organismo nacional, la planta depuradora de líquidos cloacales, la cual avanzó hasta un 14% de avance. Se frenó la obra, se desintegró el organismo ENOSA y quedó abandonada la obra. Seguimos las gestiones y no hace mucho tiempo firmamos en APSA en La Plata que la provincia se haga cargo para terminar esa obra, porque nos parece, como bien dice el director de salud, dos cosas fundamentales para una ciudad: tener una planta de agua potabilizadora como la que se logró y tener una planta de líquidos depuradora de líquidos cloacales como la que queremos que se termine, que son obras que tal vez no sé si todos se enteran, no sé si lucen, pero son fundamentales a la hora de pensar la vida de los pueblos, sobre todo de aquí a 30 años para adelante. Al sistema de salud, que es el corazón, el hospital, que bueno, por supuesto debo agradecer a todo el personal. Hay gente también que nos está acompañando, que día a día están en los distintos lugares, porque realmente en esta situación, en este panorama, seguir sosteniendo el sistema de salud, seguir sosteniendo el hospital, a donde la gente muchas veces da de baja la obra social para ir a atenderse al hospital. No es que la gente aprovecha la obra social, se va a Junín, no va a Junín, da de baja la obra social y se integra al sistema de salud municipal, lo cual demuestra el incremento de la demanda de cómo tenemos que seguir conteniendo las ventanillas de salud. Así que vaya todo el reconocimiento al esfuerzo que hacen día a día. Pero además también se suma a ese sistema de salud el CAPS, el Centro de Atención de Primeros Auxilios, se suman las unidades sanitarias de los pueblos, se suman los CAP de los barrios como el barrio Lumo, se suma la unidad, la sala de primer auxilio del Dorado, Fortinacha, de Colonia. Toda la estructura sigue funcionando y realmente con un esfuerzo enorme. Lo saben los directivos, que mantenemos reuniones, lo saben cada uno de los empleados, que el esfuerzo es enorme y que una de las cosas realmente más valiosas que tenemos en el distrito es el sistema de salud municipal público para atender a nuestras personas. Ahora bien, con estos números, con esta realidad, también sabemos que el desafío va a ser muy grande, pero muy grande. Nosotros no queremos retroceder en lo que hemos avanzado, no queremos retroceder y que la gente tenga menos servicio, que la gente tenga menos prestaciones, ¿no? Que menos profesionales, menos atenciones. La realidad es que el panorama es muy complejo. Bueno, yo invitaría a todos los ediles que realmente
también pongamos la mente y el corazón a trabajar en cómo vamos a hacer para sostener todo el sistema de salud público con estos números, con esta manera de manejar la economía en el país y que baja a la provincia y al distrito. Digo, ¿por qué? Porque es fácil presentar que no se cobren tasas en el distrito. La verdad que yo estoy de acuerdo. Ahora bien, que se nacionalicen las tasas. Nosotros no las cobramos, se las damos a la nación, que la nación las cobre y que después nos mande la plata a nosotros, digo, porque si no, estamos diciendo que los números no dan, no cierran, tenemos que sostener mayor demanda, pero además también en lugar de acompañarnos, decir, che, me parece que a nivel local va a haber que hacer alguna maniobra, a ver cómo no perdemos el sistema de salud, nos quieren empujar, el famoso chiste de la década del 90, estaba en el precipicio y nos dijeron dar el paso adelante. O sea, me parece que lo que estamos necesitando es otra cosa. Lo que estamos necesitando es decir, che, ¿cómo nos ponemos todos a que no retrocedamos en salud? Entiendo los lineamientos verticales que se bajan de la nación, pero los que vivimos acá somos todos nosotros. Y este sistema de salud es el de la abuela, es el de mamá, el de papá, el de nuestros hijos, el de nosotros, No es el sistema de salud de lo que nos bajan línea, digan que se saquen las tasas, que no le cobren tasa a la gente en el distrito. Que de hecho con la tasa que cobramos acá no alcanza. Porque yo expliqué recién que solamente el 30% se genera, el 70% viene de coparticipación. Con lo cual me parecería mucho más productivo que una vez podamos coincidir todos, sentarnos en una reunión ampliada y decir, che, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos generar para que realmente esta situación no se lleve puesto este sistema del municipio? Salvo que algunos estén pensando que quieran festejar eso, que se lleve puesto el sistema del distrito, que realmente pase eso, como una ex concejal decía en la escuela 1, cuando ganó Milei, decía, festejaba y decía mejor, hacia Ferrari no le mandan nada y no puede hacer nada, a los gritos. Bueno, me parece que es una mezquindad absoluta, total, y que estamos en un lugar de privilegio, que la gente los puso ahí, entiendo todas las estrategias y que realmente hay que continuar, pero también les pido que generemos algún mecanismo o alguna creatividad para decir, che, me parece que acá no lo vivimos la pandemia, porque cuando teníamos pandemia nos hacían bocinazo en la Duncla en lugar de venir a decir, che, necesitas algo. No lo vivimos en el tornado que tuvimos en Bedia, que nos afectó 200 casas, porque nadie vino a decirnos le hace falta algo. No lo vivimos con la residencia, porque durante 2 años lo único que hicieron fue decirnos que la habíamos abandonado, iban a Junín, hacían video para escracharnos, y nadie vino a decirnos, che, ¿cómo damos una mano si le donamos un libro a la biblioteca que hemos creado ahora para los chicos? Espero que ahora en esta podamos vivir un ejemplo de decir, por lo menos, hagámoslo por la salud pública del distrito, por lo menos. Ni siquiera lo viví el fin de semana del incendio de la estación de Alberdi. Había gente festejando. Bueno, había gente haciendo reuniones clandestinas para pedirle al intendente que tenía que construir una escuela nueva y si no, no empezaban las clases. Bueno, ya si ni siquiera nos conmueven las tragedias, digo, ya no estamos hablando de políticos de pueblo, estamos hablando de un robot que simplemente le interesa una carrera personal y que la verdad no le importa absolutamente nada de la gente. Entonces, en este llamado desesperado, los invito para que después nadie diga, nunca nos invitó, le golpeamos la puerta. Los invito. Necesitamos generar herramientas para que el sistema de salud del distrito no retroceda. ¿Por qué? Porque los números son claros. Con este mecanismo, el sistema de salud va a una situación donde el horizonte que vemos es de retroceso, de no poder sostener todos los avances que hemos logrado. Y cuando digo no podemos sostener, primero y principal, los especialistas que vienen al distrito tal vez va a haber que tomar decisiones, las guardias activas que tiene el distrito tal vez va a haber que tomar decisiones, los traslados de todas las personas que se hacen a la madrugada, 2, 3, 4 viajes a La Plata y Buenos Aires, tal vez hay que tomar decisiones, los medicamentos que se entregan en todas las bocas de la farmacia del sistema de salud, va a haber que tomar decisiones. Bueno, y estoy hablando de cosas que son de la gente que ustedes hablan, de la gente que ustedes ven, de los familiares de ustedes, de los vecinos de ustedes, no estoy hablando de gente de otro lado. Entonces, en este punto los invito, en lugar de quitarle talla al distrito, a decir, ¿cómo hacemos para generar un recurso y que podamos, además
del funcionamiento de salud podamos seguir sosteniendo los 3 hogares de adultos, de abuelos que tenemos, donde tenemos más de 60 abuelos viviendo con una atención excelente, pero que hay que tener los recursos para atenderlo, para darle de comer, la parte sanitaria, además el centro para los chicos con discapacidad que también tenemos que sostener, además de las guarderías que tenemos en Bedia, 2 guarderías con 2 turnos de 20 alumnos cada turno, además, o sea, fíjense que estamos hablando de cosas realmente más que importantes y que necesitan, en esta oportunidad me parece un llamado a la reflexión por lo menos de la parte humana para tratar de sumar de qué manera podemos alguna vez de todo este episodio que nos tocó atravesar, decir estamos para dar una mano o estamos para tirar alguna idea de cómo sostener este sistema de salud que tanto ha costado y que no queremos que retroceda. Educación. Comienzo con la inspectora jefa distrital. Principales avances logrados. Mejora en la infraestructura educativa a través del Consejo Escolar y gestiones del municipio como mantenimiento de edificios, construcción y ampliación de aulas, implementación de espacios adecuados para actividades tecnológicas, deportivas, culturales, especialmente en las escuelas de reciente creación como lo son la Escuela Agraria y la Escuela de Artística. Estas acciones han permitido garantizar ambientes de aprendizaje seguros, dignos y adecuados para estudiantes y docentes. Programas de capacitación y actualizaciones docentes, implementación de estrategias pedagógicas innovadoras, acompañamiento, supervisión permanente en los centros educativos. Como resultado, se ha evidenciado una mejora en los resultados académicos y en los indicadores de permanencia escolar. Proyectos en articulación con diversas áreas municipales y organismos locales para distintos estudiantes de nivel y modalidad. Estos esfuerzos han contribuido a aumentar la concurrencia escolar y a promover igualdad de oportunidades. Integración de tecnología educativa, incorporación de recursos digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, capacitación docente en el uso de herramientas tecnológicas, promoción de competencias digitales en el estudiantado. La transformación digital fortalece la preparación de los estudiantes frente a los desafíos del mundo actual. Nuevos recursos en 2025. Puesta en marcha del segundo tramo de la Escuela Artística en Alberdi y talleres para estudiantes de nivel secundario, la cual ya está alojada en la Escuela Especial. En el presente ciclo lectivo, la Escuela de Artística funcionará temporalmente en la Escuela Especial. Puesta en marcha del primer año de la Escuela Secundaria Agraria en Colonia. Ampliación de la oferta para atender a niños de 2 años en el Jardín de Infante 903. Gestión de nuevas orientaciones en educación física para la Secundaria 4 de Bedia. Se implementará 2026, comienza ahora, este lunes, ¿no? Presentación de proyectos para incorporar niños de 1 año en jardines de infantes del distrito en el 2026, que fueron aprobados todos los jardines, los 3 de Bedia, los 2 de Alberdi y el de Alem. Recursos gestionados para las escuelas. Primaria, EP 21, Bedia. Creación de una nueva sección para separar tronco común entre tercero y cuarto y mejorar las condiciones de enseñanza. EP 22, Alberdi. Un cargo de maestra de jornada completa para lograr la dirección libre, sin alumno a cargo y permitir más tiempo de gestión institucional. Adultos, CENS 451. 26 horas cátedra para ampliación de nuevos diseños curriculares en tercer año. Superior, Instituto Terciario 211. 20 módulos para segundo año de técnico superior en higiene y seguridad en el trabajo. 20 módulos para tercer año de tecnicatura superior en servicio gastronómico. 12 módulos para el primero de tecnicatura superior en enfermería y 28 módulos para cuarto año profesorado de primaria. Agraria, secundaria 1. Reconversión de 24 módulos para ser utilizados en primer año de la secundaria agraria, más los cargos de secretario y preceptor para la secundaria 5. Pase a jornada completa del cargo del director. Creación de un cargo de jefe de área, más un preceptor de viaje, más un cargo de MATP, más 2 maestros de sección, más 12 módulos para talleres de primer año.
Artística, 36 horas cátedras, talleres de segundo tramo destinados a estudiantes de nivel secundario. Proyectos trabajados con diferentes áreas del municipio. Escuelas abiertas de verano, propuesta articulada con Dirección de Deporte y Dirección de Cultura, muestras de natación, actividades especiales y cierre con las familias en todas las localidades. Más de 1.200 alumnos la disfrutaron. 6 sedes con natatorios en polideportivos municipales. 1 cargo de coordinador distrital, 6 cargos de director, 7 cargos de guardavidas, 72 cargos docentes y auxiliares. Representación institucional previa de las fiestas populares con la Dirección de Cultura. Reuniones distritales en medio organizadas por el municipio con centro de estudiantes para ser consultados y debatir temas de interés como ofertas educativas, becas, quién portará la bandera distrital, entre otros. Organización con Dirección de Deporte, proyectos entre escuelas destinados a estudiantes sexto año de nivel primario y especial. Participación en Interpromo, propuesta de la Dirección de Juventud para egresados de la escuela secundaria. Capacitación para trabajadores de la Escuela Abierta de Verano por parte de la UNOVA en articulación con Dirección de Deporte y Desarrollo Humano. Proyecto Un Nombre para tu Escuela, para que todas las escuelas del distrito que aún no cuentan con un nombre le puedan imponer junto a la comunidad educativa. Capacitación con bomberos en RCP y primeros auxilios junto a la Dirección de Deporte. Actos escolares conjunto con municipio. Mesa intersectorial con Dirección de Acción Social. Previsión de recursos por parte del municipio, instrumentos, materiales de plástico y mobiliario para escuelas artísticas, arreglo del edificio escolar, previsión de equipamiento y herramientas para la secundaria agraria, conectividad para las escuelas, entrega de libros de ESI para las escuelas de todo nivel y modalidad del distrito, banderas de flameo nacional, provincial, distrital para todas las escuelas, banderas de ceremonia, mantenimiento de espacios verdes a todas las instituciones educativas. Se le corta el pasto a todas las escuelas del distrito. Mantenimiento de caminos rurales para garantizar el acceso a las escuelas de la zona rural, salidas educativas, ayuda económica, transporte para feria de ciencia distrital, regional, parlamento juvenil, torneo juvenil en la provincia y encuentros deportivos distritales. Promesa a la bandera, viajes educativos solicitados por las escuelas, olimpiadas, museo, recorrido por Cava, varias escuelas, La Plata, varias escuelas, campamento balneario, campamento en Córdoba, visita de empresas, Tecunova, encuentros regionales. Previsión de espacio físico, insumo, transporte y personal para el desarrollo de Feria de Ciencia Distrital. Previsión de espacio físico, insumo, transporte y personal para el desarrollo del Parlamento Juvenil. Transporte y participación en Feria de Ciencia Regional en Junín. Gestión de provisión de espacio físico para jornada de violencia de género para docentes del distrito, provisión de recursos de transporte y espacio físico para el desarrollo del OGEVO regional en Bedia. Proyectos pendientes de aprobación, incorporación de niños de 1 año, jardines de infantes del distrito, se presentaron 6 proyectos, ya están ahora aprobados. Desanexación del SEC 801, que es el proyecto que le entregamos en mano a la ministra, a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terici. Jardín maternal para el barrio Plan Federal de Bedia, proyecto que le entregamos a la directora general. Y adecuación de jornada completa de las escuelas doble escolaridad como la EP2, la EP8 y la EP21. La Jefatura Distrital de Educación reafirma su compromiso con la mejora continua del sistema educativo y con la implementación de políticas orientadas a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Los logros alcanzados constituyen un paso firme hacia la consolidación de un distrito más preparado, competitivo y socialmente fortalecido. La educación sigue siendo la base esencial para el crecimiento sostenible y el bienestar colectivo. Consejo Escolar. Para quienes asumimos la responsabilidad de gestionar recursos para nuestras escuelas, la educación no es un tema más de agenda, es una prioridad estratégica y una convicción profunda. Nuestro rol como consejeros escolares es administrar, gestionar y garantizar que los recursos lleguen a cada uno de los 48 servicios educativos del distrito, articulando con la Dirección General de Cultura y Educación y dando respuestas concretas a las comunidades educativas. Sin embargo, es importante destacar que el acompañamiento del municipio en instituciones escolares no es habitual en todos los distritos de la región 14. Nuestro distrito es hoy uno de los pocos donde existe una presencia del intendente, la cual es permanente y comprometida con la educación. Usted podría limitarse a dejar que las acciones vinculadas a infraestructuras y funcionamiento escolar sean resueltas exclusivamente por la Dirección General de Cultura y Educación y a través del Consejo Escolar, o por sus asociaciones cooperadoras. No obstante,
ha elegido involucrarse, acompañar, escuchar y gestionar. Sus visitas frecuentes a las escuelas, las reuniones periódicas en su despacho con directivos y cooperadoras y su predisposición constante demuestra que la educación ocupa un lugar central en su gestión. A lo largo del 2025 se han otorgado subsidios provenientes del Fondo Educativo a las asociaciones cooperadoras que lo han solicitado, fortaleciendo una articulación real entre cooperadoras, consejo escolar y municipalidad. Esta decisión política ha permitido agilizar respuestas y resolver necesidades que impactan directamente en estudiantes y en trabajadores de la educación, auxiliares y docentes. Entre las acciones realizadas se destacan subsidio para acondicionar las piletas en el marco del programa Escuelas de Verano en las 6 localidades, ayuda para garantizar el abastecimiento de agua en el entorno formativo de la escuela agraria, acompañamiento económico para el traslado de estudiantes a los Juegos Bonaerenses, donde nuestro distrito fue sede, subsidio para mejoras edilicias, compra de insumos electrodomésticos y equipos de aire acondicionado, fortalecimiento del programa de desayuno y merienda, especialmente la provisión de frutas. Por otro lado, y para no ser demasiado extenso con el detalle pormenorizado de las gestiones realizadas, se presentan las siguientes obras realizadas. EP6, trabajos en cubiertas y salones y colocación de puerta de emergencia. EP6 Alén, ¿no? La primaria Alén. No, había visto en algunas redes que no hacíamos nada por la escuela de Alén. EP9, pintura integral del edificio. Secretaría de Asuntos Docentes, revoques y pintura. Jardín 902, pintura de frente y colocación de alarmas. EP3, reacondicionamiento eléctrico, materiales para recambio de techo en galerías. Jardín 908, reparación del techo. Escuela secundaria 4, hidrolavado y mobiliario para 4 salones. La EP5, adquisición de equipo de música. El Gerín número 1 en Fortinacha, juegos de patio. La Escuela de Adultos 701 en Colonia, construcción del pórtico. Reacondicionamiento de jefatura distrital y CIE. Solicitud de mejoras de alumbrado público en accesos escolares, mano de obra para pintura en diferentes instituciones. Este modelo de trabajo demuestra que cuando el municipio decide involucrarse activamente, las respuestas son más rápidas, las soluciones más efectivas y el impacto en la comunidad educativa mucho mejor. Como consejeros escolares reafirmamos nuestro compromiso de seguir gestionando con responsabilidad, diálogo y presencia territorial. Pero también entendemos que la fortaleza de nuestro distrito radica en esta decisión política de acompañamiento permanente que usted ha asumido. La educación se construye en comunidad y en nuestro distrito se construye con compromiso compartido. Gracias por el acompañamiento. El informe del Cuerpo de Consejeros Escolares. Secretario de Desarrollo Humano, que va atado, seguimos con educación. En este marco, el salto de calidad estaría dado en acciones de gestión como la apertura de la primera licenciatura en enfermería de la región, en la modalidad híbrida con más de 500 aspirantes, 2 centenares de inscriptos y 50 cupos. Esto realmente fue más que importante. Están cursando, ahora arrancan el 2º año de cursada y la verdad que bueno, fue una satisfacción enorme porque logramos traer al distrito una carrera gratuita que está en otro distrito privada, paga, y que recibimos 500 aspirantes a venir a realizarla de lugares impensados y que ya van a comenzar a cursar el 2º año, lo cual nos da un salto de calidad de preparación de aquellos que nos van a cuidar, como son nada más nada menos que la enfermería. La diplomatura en mantenimiento industrial, con la mirada puesta en la incipiente industrialización del distrito, aceitera General Deza mediante. Aprovecho acá hacer un paréntesis, logramos traer una diplomatura en mantenimiento industrial, la cual se armó a pedido de la empresa AGD, pensando en la futura instalación de la planta procesadora de maní y qué recurso humano va a necesitar. Entonces empezamos a capacitar gente para que puedan formar su currículum a cuando llegue ese momento, y la verdad que también los números de convocatoria fueron realmente excelentes. La diplomatura en emergencia y catástrofes, con ejes formativos en quienes nos cuidan el sistema de salud distrital, predominantemente estatal, municipal y en nuestros bomberos voluntarios de todas las localidades.
una diplomatura, la cual cursaron entre ellos bomberos, defensa civil y demás, y que nos ha permitido, bueno, seguir acompañando la capacitación, como dice la nota, de quienes nos cuidan. El convenio con la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y la llegada al distrito de 5 carreras nuevas para el 2026. Esto lo firmamos hace muy poquito y bueno, ya estamos trabajando también con estas nuevas propuestas. Sostenimiento de las becas municipales en el marco de restricción de gastos, la reconfiguración de la propuesta educativa del Centro de Formación Laboral 401 con un abanico de propuestas formativas ajornada a los nuevos tiempos. Las propuestas municipales al efector educativa terciario, el Instituto 211, con la iniciativa de la carrera de enfermería y la tecnicatura en pymes, especialmente orientadas en las salidas laborales inmediatas. La duplicación de las becas de residencia, bueno, acá duplicamos las plazas de la residencia estudiantil, hace muy poquito, esta semana, el lunes, ¿no? Con lo cual de 20 estudiantes que estaban ya residiendo, pasamos a 40 y la verdad que, bueno, una satisfacción enorme. Yo le decía a los chicos, prácticamente un milagro, ¿no? Poder completar esa obra que tuvimos que realizar con una inversión importante, que la residencia esté bien, que funcione bien, que sea aprovechada, que le dé valor los estudiantes y que tengamos hoy 40 hijos del distrito viviendo en Junín. Además también con proyectos nuevos que tienen que ver con ello, ¿no? Tienen que ver con esta biblioteca solidaria que se ha creado adentro de la residencia. Esto aprovecho a comunicarlo a todos, la cual queremos que se nutra de las donaciones de todos aquellos que van estudiando, apuntes que ya no van a usar, que vayan quedando en esa biblioteca, libros que ya no van a utilizar, que vayan quedando en esa biblioteca, y que aquellos que vienen atrás, aquellos que les toque seguir carreras similares o que puedan encontrar en esa biblioteca contenido y que no tengan que tener un gasto en bibliotecas y demás. Hago la invitación a todos los presentes para también sumarse a esta biblioteca solidaria que ya está instalada dentro de la residencia, al igual que un sector de computación disponible para ello, con conectividad, para que realmente puedan aprovechar, porque bueno, todos no tienen una netbook. A lo mejor si hubiéramos continuado con Conectar Igualdad, tal vez la hubieran tenido, pero bueno, ya sus programas no existen más. Y lógicamente no todos tienen la posibilidad de poder estudiar y buscar información correspondiente desde las computadoras, así que también hemos previsto ese lugar tan importante. Bueno, en este caso, más de 300 carreras en el centro universitario. Este dato, alguien va a decir 300 carreras. Más de 300 carreras en el centro universitario. Y el informe dice, sí, 300, ¿no, Fernando? Más de 300 carreras. Tecnicatura, diplomatura, licenciatura, maestría, vínculos diarios con 7 universidades y 40 horas semanales de tutorías a cursantes. Muchos de ellos de otro distrito y hasta de Santa Fe o Córdoba. Bueno, la verdad que un dato que podamos tener 300 propuestas de estudio en nuestro distrito, me parece que es un dato que realmente darle valor y sobre todas las cosas, bueno, el aprovechamiento que ya tiene este centro universitario y la manera de seguir creciendo, y vamos por más, vamos por la diplomatura en alimentos a través del programa Puentes. El programa Puentes, la verdad que es un programa fantástico, revolucionario. ¿En qué consiste el programa Puentes? Bueno, es un programa que creó el gobernador de la provincia de Buenos Aires a través de jefe de gobierno de Carly Bianco, para que los distritos del interior tengan un programa exclusivo de financiamiento para conveniar con universidades. Esto quiere decir que la gestión la realiza el municipio, hace convenio con universidades, qué es lo que necesita traer, cuál es la demanda, qué carrera puede traer. Ese costo que la universidad le cobra al municipio se solventa a través del programa Puentes, lo cual nos hace que la universidad venga al interior.
Nosotros fuimos uno de los primeros distritos en firmar cuando se anunció el programa y la verdad que bueno, viene resultando excelente porque nos ha permitido el equipamiento que tenemos hoy en el centro universitario, nos ha permitido la ampliación. Hemos hecho 2 aulas nuevas, hemos hecho toda una entrada independiente y nos ha permitido traer estas carreras que ya están cursando y que además ahora vamos por una más, que es la diplomatura en alimentos para empezar a cursar también este año. Las nuevas propuestas que se van a sumar, bueno, el programa Puente, por ejemplo, la licenciatura en Trabajo Social, también estamos ahí mirando esa propuesta. Más cupo para el programa Envión, que realmente es un programa de contención para los chicos, pero sobre todo de elaboración, que funciona muy bien. Hay muchos chicos hoy en el programa Envión. Y bueno, iremos también por más convenios, en este caso por la Universidad de Lanús, que estamos ahí iniciando gestiones también para ver si la podemos sumar. Incrementar el programa de tutorías al interior de la residencia para optimizar el rendimiento de nuestros becarios, mucho más que una cama y una mesa en la residencia, sino también, bueno, estas actividades que hacen a la vida estudiantil y que son muy provechosas. En el orden de la innovación planteamos la creación de una beca de créditos educativos comunitarios como una innovación en la gestión social del aprendizaje consistente en un programa donde estudiantes avanzados devuelvan parte de su formación brindando apoyo escolar a talleres culturales en las localidades. En el orden de lo laboral a la brevedad, iniciaremos un programa de ofertas de capacitación a empresas y emprendedores, con propuestas a demanda de las mismas, generando una vinculación virtuosa entre el trabajo y la educación, un poco siguiendo el ejemplo que se hizo con AGD y la capacitación, bueno, abrir el abanico para trabajar con el resto de empresas y producción que tiene el distrito. Así que lo sumo a este informe y continúo con el centro universitario para redondear cada uno de los datos. Contamos con convenios con importantes instituciones educativas tales como la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Blas Pascal, la Universidad de Belgrano, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad Nacional Arturo Jauretsch, la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Programa de Integración Territorial Universitario, Programa Puentes. Todos esos son los convenios con los que contamos en la actualidad. Según su nivel y objetivo, cursos y diplomaturas, carreras de pregrado, carreras de grado, carreras de posgrado, ciclo complementario curricular. Según su temática, agraria, ambiente y turismo, arquitectura, diseño y urbanismo, comunicación y arte, educación, gestión de empresas, informática y programación, jurídicas, seguridad e higiene. La actividad académica, con gran orgullo podemos contar que tuvimos 403 nuevos estudiantes en el ciclo lectivo 2025. Cabe resaltar que en el caso de la licenciatura en enfermería se realizó una preinscripción que contó con 500 interesados y quedaron seleccionados los 50 cupos correspondientes. En el caso de la diplomatura en mantenimiento industrial logramos ampliar el cupo disponible, que inicialmente fue de 50 integrantes y pudimos inscribir al total de interesados, llegando a 175 inscriptos en esta diplomatura. Los integrantes pertenecen a las siguientes propuestas: 175 integrantes de la diplomatura Vinculación en Mantenimiento Industrial de la Universidad Arturo Jauretsch, a través del programa Puentes. 50 ingresantes en la licenciatura de Enfermería de la UNTREF, de la Universidad 3 de Febrero, programa Puentes. 80 ingresantes de la diplomatura en Vinculación en Respuesta Multidisciplinaria a Emergencias y Desastre de la UNAG de Florencio Varela, el Arturo Jauretsch, Puentes. 27 integrantes de la diplomatura de Desarrollo de Software de la UTN con el programa Puentes. 17 ingresantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretsch, 6 ingresantes de la Universidad Nacional de Quilmes, 3 ingresantes de la Universidad Tecnológica Nacional, 2 ingresantes en la Blas Pascal, 1 ingresante en la de Avellaneda y 1 ingresante en la de Belgrano. Casi un centenar de egresados. 98 egresados. La educación como una herramienta de transformación personal y social, estamos felices de anunciar 98 egresados entre diplomaturas y carrera de grados en el 20
2025. Programa Puentes continúa dictándose las siguientes propuestas a través del programa. Licenciatura en Enfermería arranca el segundo año y la licenciatura en Administración Agraria de la Universidad de Arturo Jauretche. Y las nuevas propuestas, bueno, se viene la diplomatura en Industrias Alimentarias. Así que en este marco de todo lo relacionado en educación, quiero resaltar el trabajo desde, bueno, la inspectora jefa distrital, María Virginia Sábato, los consejeros escolares, magíster Fernando Girón y de Federico Mitriati, que son los responsables de todo este informe que acabamos de compartir. Así que, bueno, muchas gracias, un aplauso para ellos. Aprovecho a compartir algunos datos relacionados a educación. ¿Se acuerdan cuando en educación luchábamos por el 6% del PBI? No sé si se acuerdan. ¿No? Había una lucha donde teníamos que lograr en la Argentina que el 6% del Producto Bruto Interno del país tenía que ser destinado a educación. El 6%. ¿Saben cuánto estamos hoy? El presupuesto de educación nacional en el 2023 estaba 1.25, en el 2024 0.74, en el 2025 0.65 y en el 2026 está 0.59. Nosotros pedíamos el 6%, no llegamos a 1. El presupuesto de la Argentina, de nuestro país, del modelo de educación pública latinoamericano por excelencia, ¿no? No llegamos al 1% del Producto Bruto Interno, lo que destina el gobierno nacional para invertir en los argentinos, en nuestros hijos. Pero siempre escuchamos que los gobiernos que queríamos el 6% era lo que queríamos a la gente que no tuviera cultura, que no tenía estudio, porque de esa manera los manejan, los manipulan, los quieren ignorantes. Ahora resulta que los que decían que los queríamos ignorantes luchábamos por el 6% de inversión. Y ahora los que realmente van a hacer la revolución de modernización aportan el 0,59% de todo lo que mueve el país para la educación pública. El financiamiento de las universidades nacionales hoy está en el 0,45 del PBI. El presupuesto de ciencia y tecnología cayó 42,8% en solo 2 años. La ciencia y la tecnología, lo que debe invertir el país, o sea, estamos invirtiendo el 42,8% menos. Los salarios universitarios perdieron 34% real en 2 años. El presupuesto de la educación técnica se redujo 93%, afectando directamente a nuestra secundaria técnica del distrito. ¿Saben cuánto perdieron los docentes hasta acá, hasta la fecha, con la quita del FONID? 3 millones de pesos por cargo de ganar. Desde el momento que el gobierno nacional dijo el incentivo docente no se lo damos más a los docentes. Desde ese momento hasta la actualidad, un docente con un cargo, que muchos docentes tienen 2 cargos, dejó de percibir 3 millones de pesos. En el distrito debemos tener casi 500 docentes trabajando en el sistema. Quiere decir que en la actualidad 1.500 millones de pesos dejaron de entrar al distrito a través de los docentes, de los salarios. 1.500 millones de pesos menos de circulación, porque el docente, ¿dónde lo iba a gastar? No creo que se vaya al exterior, lo iba a gastar acá, en nuestros pueblos. Bueno, estas son las decisiones que afectan directamente la educación, que afectan directamente al trabajador de la educación, que afectan directamente, es el gesto, la decisión, la visión, pero además es lo real, es lo que está llegando en materia de educación. Un dato para tener en cuenta de lo cotidiano, de la familia del día a día. ¿Saben cuánto costaba en el 2023
el kilo de carne, 3.500 pesos. ¿Sabe cuánto cuesta hoy en el 2026? 20.000 pesos, menos de 20.000 pesos, difícil conseguir algo. ¿Saben cuánto costaba la nafta al litro en el 2023? 350 pesos. ¿Saben cuánto cuesta hoy? 2.000, 1.900, muy difícil conseguir menos de ese precio. La realidad es que el camino a seguir, las decisiones son, bueno, prácticamente muy pero muy claras hacia dónde se quiere ir, no está muy claro el rumbo. Voy a sumar algunos apuntes que me parecen importantes que tienen que ver con todo este contexto, que se realizan a través de la OMIC. Por ejemplo, la inscripción al registro de electrodependientes, algo sumamente sensible y que, bueno, a través de las gestiones se logra la gratuidad del servicio eléctrico, la previsión del equipamiento de respaldo, el suministro continuo y estable ante eventuales cortes. Los reclamos a EDEN por cortes reiterados del servicio y quema de electrodomésticos. Asimismo, se puso en conocimiento a los SEBA, organismos de control, las situaciones mencionadas para su intervención, como por ejemplo el caótico fin de año que tuvimos en la ciudad de Bedia, de un corte que duró casi 9 horas y que realmente nos demandó hacer acciones correspondientes para que podamos restablecer el servicio. Acuerdos de quita de intereses, bueno, a través también de la empresa eléctrica, programa municipal de garrafas sociales, intervenciones de la OMIC ante reclamos de salud. Se han efectuado durante el año 2025 más de 50 acciones, reclamos por incumplimiento, por falta de cobertura, falta de provisión de prótesis o de medicamentos, mora en la entrega, reclamo a las obras sociales por no cumplir con la afiliación. La mayoría de ellos se hicieron a PAMI, dadas las políticas de desamparo a adultos mayores llevadas adelante por el Gobierno Nacional. Sabido es que el derecho a la salud constituye un presupuesto esencial del inalienable derecho a la vida y desde la OMIC priorizamos de forma absoluta que éste sea reconocido y garantizado tal como lo prevé los presupuestos de nuestra Constitución Nacional y de los tratados internacionales con la jerarquía constitucional. Todos los reclamos han sido resueltos favorablemente y en todos los casos implicaron una mejora en la calidad de vida, ya sea por la obtención de un tratamiento médico, asistencial o una prestación o el suministro de los medicamentos esenciales. Entre los más relevantes se pueden destacar 11 entregas de prótesis, una de las cuales con un costo de más de 26 millones de pesos. 6 casos que se logró la cobertura del 100% de medicamentos oncológicos. En uno de los casos directamente habían desafiliado a la paciente, colocándola en un lugar aún mayor de vulnerabilidad. Se logró la inmediata reincorporación y cobertura del tratamiento. Más de 20 casos de entrega de medicamento y cobertura integral de tratamiento a pacientes con patologías crónicas, cáncer, diabetes, fibrosis pulmonar, lupus, entre otras. 2 casos de niños con TDAH, se logró el tratamiento y terapias integrales con cobertura total. Se lograron más de 20 afiliaciones de monotributistas, una de ellas con un estado avanzado de embarazo se logró cobertura total para la madre y el niño. También se logró la reafiliación de una niña menor de edad con situs inversus totalis, que había sido desafiliada. En lo que va del año 2026 ya se han recibido también muchos reclamos contra obras sociales por negativas de cobertura, falta de entrega de insumos y medicamentos. Total de expedientes, bueno, tramitados, 124 expedientes, la verdad que mucho trabajo. Campaña de prevención por estafas telefónicas y virtuales, campaña de prevención por descuento masivo de cuentas bancarias y tramitación de expedientes varios, programa de precios cuidados de la canasta escolar y personerías jurídicas también, bueno, una cantidad de trámites, pero fíjense, lo más importante, digo, hasta dónde hay que llegar para que se dé respuesta en casos que realmente, como se mencionó, no solamente lo de la prótesis, sino también los medicamentos oncológicos
o el caso de la señora que la habían desafiliado con la situación que tenía. O sea que la verdad hay que llegar, digamos, hay que ser inhumano para que realmente no haya desde los organismos la respuesta que tenían que dar sin la intervención mediante, en este caso, de la EMIC. Así que bueno, un trabajo realmente importante también en esa materia, tratando de no dejar a nadie desamparado entre esos reclamos. Aprovecho que está la seguridad también para compartir algunos datos. Por ejemplo, se labraron 122 infracciones de tránsito, 80 secuestros de vehículos y motocicletas y 33 infracciones. Se iniciaron un total de 329 investigaciones penales preparatorias, 223 en Bedia, 55 en Alberdi, 51 en Alén. Todas estas con intervención de la ayudantía fiscal de Leandro en Alén a cargo del doctor Ignacio Fernández, esclareciéndose policialmente un total de 243 casos, siendo un promedio del 74% de los casos esclarecidos. Se radicaron 291 denuncias en la comisaría de la mujer y la familia en Leandro en Alén, trabajando en conjunto con Dirección de Género Municipal y Servicio Local, siendo 176 infracciones por la Ley de Violencia Familiar, de Salud Mental, de infracciones de promoción y protección de los derechos del niño, con intervención en el juzgado de paz, letrado, y 115 denuncias penales con intervención en el Ministerio Público Fiscal. También se instalaron por parte del personal de Estación de Policía Comunal Bedia, con colaboración del personal de la Comisaría de la Mujer, un total de 15 botones antipánicos, amén de darse cumplimiento a las custodias o rondines en el marco de esta temática. ¿Por qué menciono? Hay mucho más del informe, pero ¿por qué menciono esto? Porque son indicadores que tienen que ver con el orden social de todo lo que venimos hablando. La verdad que 291 denuncias en la comisaría de la mujer. Si la cosa está bien, esto tiene que estar por debajo. Cuando la cosa no está bien, lógicamente aparecen otros tipos de problemáticas, aparece un desorden social, familiar, y aparecen, bueno, cada una de estas situaciones que hace que 15 botones antipánicos, gratuitos, que además el municipio paga la licencia y los pone a disposición para que la gente los pueda utilizar. Bueno, son todos indicadores que van de la mano con aquellos primeros indicadores que leímos de la economía, del cierre de las empresas, del desempleo, del costo de los insumos fijos, de que, bueno, realmente la situación es sumamente compleja y que afecta al distrito de Leandro en Alén. Por ejemplo, frigorífico municipal. ¿Qué tendrá que ver con la crisis? ¿O qué tendrá que ver con estos datos que dijimos hoy del precio de la carne? La Argentina siempre tuvo un número que es 60 kilos per cápita anual de consumo de carne. Hoy nos llega a 40. Estoy hablando de que durante el año los argentinos siempre consumíamos 60 kilos de carne durante todo el año. Hoy nos llega a 40. ¿Tendrá algo que ver ese dato con que nosotros tenemos un frigorífico que se dedica a que llegue la hacienda, la faena, y la mediarré tiene que llevar a los mostradores, a las carnicerías para venderla a la gente, o no tendrá nada que ver? Bueno, sí, tiene que ver. Hoy están trabajando el 50% de la capacidad que venían trabajando. ¿Cómo termina esa historia? Creo que, la verdad que si esto no repunta, ¿va a terminar en qué? En que hay que sacar gente, en que hay que tomar decisiones. Bueno, ¿nos va a afectar? Y sí, hay 80 familias trabajando del distrito. ¿Dónde van a ir si tienen que achicar la planta de empleados? Bueno, hay cosas que realmente nos afectan directamente, que por eso hoy cuando yo empezaba la locución decía, no nos quedemos en que solamente hay que tratar temas que son de índole legislativo distrital. No, hay que relacionar cada uno de los temas, y este es el lugar, el ámbito donde hay que debatirlos. Hoy tenemos una planta que está produciendo en el distrito una aceitera, y la realidad es que el dueño está desesperado. ¿Por qué? Porque una parte de su producción
tenía como cliente a la faena de pollo Santa Bárbara, que estaba, Granja de Tres Arroyos, que estaba en conflicto. Entonces, el conflicto que veíamos en televisión de Tres Arroyos con los trabajadores reclamando cuándo iban a empezar a trabajar, tenía incidencia acá de 1000 metros, a una planta que como insumo le vendía a Tres Arroyos lo que ellos producían. No cobra la empresa que tenemos nosotros en nuestro distrito, frena la producción hasta que no se solucione el conflicto, no vuelve a producir. Bueno, detalles que a veces creemos que somos una isla y que no llega nada de lo que sucede en otros ámbitos. Todo termina incidiendo en la vida cotidiana, diaria, de cada uno de los sectores. No hay nadie que pueda estar en una burbuja y no sufrir, digamos, estas decisiones de políticas y de economía macro del país o conducción del país. Como último, para ir cerrando, me parece que siempre nos hemos manejado más allá de los intercambios de opiniones, más allá de la manera que uno tiene de expresar, digamos, su ideología, su accionar, su gestión, su visión. Siempre nos hemos manejado en cada uno de los lugares sin generar una situación de faltarle el respeto a los demás, ni utilizando un vocabulario desaforado, desubicado, agresivo y demás. Ahora, ¿qué pasaría si el intendente hoy acá sigue el modelo del presidente, digo? Y empieza los gritos, le empieza a decir a los concejales de la oposición, porque ustedes son esto, ¿qué pasaría, digo yo, no? Porque la verdad que lo que vimos en materia de apertura en la Cámara del presidente fue vergonzoso, pero vergonzoso de la investidura de un presidente. Nunca visto. Y miren que han pasado gobiernos de todos los colores, nunca visto. Bueno, acá hay mucha gente que trabaja en educación, y en educación hay que remarla, y en educación hay que trabajar el bullying, y en educación hay que trabajar los contenidos, y hay que trabajar el vocabulario, y hay que trabajar la contención, y hay que trabajar, la máxima jerarquía es el primer maleducado, es el primer desubicado, es el primero en conducir la agresividad de la sociedad, la máxima jerarquía, el presidente de la nación. Me parece que estamos en un camino sumamente delicado, complejo, más allá, vuelvo a repetir, de cosas indefendibles. Mínimo para transmitir cordialidad, para transmitir opiniones, para transmitir un lineamiento, tener a la altura de la investidura del presidente de la nación, de poder dar un mensaje y sobre todas las cosas, porque a lo mejor puede ser una estrategia, que los medios hablen de eso y que no analicen el contenido del discurso, de qué análisis se hizo de la economía del país, cuál va a ser el rumbo, cuándo vienen las mejoras, cuáles son las decisiones que la gente va a empezar a percibir. Puede haber seguramente de su equipo de asesores que le diga te rinde más el show mediático que el contenido, porque de contenido no tenés mucho para hablar. Ahora, el tema es qué hacemos el resto de la sociedad, qué postura tomamos, y los que estamos en lugares políticos, en lugares públicos, bueno, más responsabilidad aún, qué análisis hacemos y qué aportamos desde ese lugar. Aplaudimos esa postura vacía de contenido, sin proyecto de país, absolutamente agresivo, descalificativo, discriminador. ¿Seguimos esa línea o tratamos de exigir un poquito más a lo que es el presidente de la Argentina y sobre todas las cosas, bueno, una línea a seguir? ¿Cuándo levanta el país? ¿Cuándo empieza la reactivación? ¿Febrero porque era corto, viene ahora en marzo? ¿Enero porque están todos de vacaciones? ¿Cuándo empieza la reactivación de que la gente empieza a vivir mejor? Bueno, eso creo que es lo que está esperando el pueblo argentino y sobre todo lo que estamos esperando, lo que tenemos responsabilidad de gobierno, porque, vuelvo a repetir, cada una de estas cosas que compartimos realmente son día a día en el distrito, día a día, en cada área, en cada familia, en cada localidad, en cada servicio. Son todas las cosas que nosotros tenemos que trabajar todos los días para tratar de no retroceder, como dije hoy, y los invito y los convoco a todos a tratar de sumarse
nuevamente para que podamos, bueno, de alguna manera sobrevivir a esta situación que los más grandes ya la vivieron, los más chicos no la desconocen y que todos sabemos que no termina en una situación realmente favorable para la Argentina, no termina en una situación realmente favorable para los pueblos, sobre todo como los nuestros del interior y el distrito de Leandro N. Muchas gracias por el silencio, el respeto. Y de esta manera dejamos inauguradas las sesiones ordinarias del periodo 2026 del Honorable Consejo Deliberante. Muchas gracias a todos.